Buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro contenido temático de la materia de inglés 2 y vamos a seguir con el tema del pasado simple en el inglés, el simple past. Estuvimos viendo en clases anteriores el pasado simple del verbo to be, del verbo ser o estar, cómo construir oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Y continuando con el pasado simple, ahora vamos a ver cómo es que vamos a escribir de la manera correcta los verbos, todos los demás verbos en el pasado simple. Y vamos a comenzar por los verbos regulares. Antes de explicar qué son los verbos regulares, vamos a recordar un poco de qué es esto del pasado simple. Este tema lo vamos a encontrar en nuestro libro de inglés en la página 77. Recuerden que nuestro libro de inglés precisamente es del idioma y la gramática inglesa y está escrito todo en inglés. Y que para poder comprender lo que nos dice toda la información que nos brinda este libro, pues bueno, hay que hacer las traducciones necesarias con la ayuda de su diccionario digital para poder entender la información que se intenta proporcionarnos. ¿El pasado simple para qué lo usamos? Bueno, el pasado simple en el inglés, ¿y por qué es importante mencionarlo? Porque en el inglés vamos a ver en el transcurso de la materia de inglés en los diferentes semestres, se ven diferentes conjugaciones de los verbos, el presente, presente simple, pasado simple y otros tipos de pasados. Inclusive vemos también el futuro y otras modalidades del pasado. Lo que compete a esta clase y en este semestre, pues es el pasado simple. Y el pasado simple se utiliza para acciones. Recuerden que los verbos nos indican acciones, lo que está haciendo el sujeto. Eso es la definición de un verbo. ¿Qué es lo que está haciendo el sujeto? Eso es lo que nos va a definir el verbo. Y el pasado simple van a ser acciones que iniciaron y terminaron. Es decir, algo que comenzó, una actividad que hizo alguien, yo, tú, él, nosotros, ustedes, alguien la hizo, o una cosa inclusive, y también inició, pero ya terminó. Algo que inició y terminó, algo que ya concluyó. Ese es el concepto más simple de este pasado, el cual vamos a abordar el día de hoy. Una acción que inició y terminó. Hay mencionaba dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de verbos o estas dos clases de verbos? La diferencia es muy simple y es la siguiente. Los verbos regulares van a ser verbos en los cuales nosotros vamos a poder conjugarlos al pasado de una manera muy simple, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Simplemente agregando una terminación a esta palabra, a este verbo, para darle el significado de pasado simple. Para que nos quede más claro, ahorita lo vamos a ver enseguida. ¿Cómo es que esa palabra escrita en inglés va a cambiar o va a cambiar su escritura de una manera muy simple, agregándole solamente una palabra o dos palabras, una letra o dos letras, dependiendo de su escritura? Eso es, o van a corresponder a los que son los verbos regulares. Y los verbos irregulares son verbos
que en el presente los vamos a encontrar escritos de una forma y en el pasado su escritura cambia totalmente, es decir, no siguen las reglas gramaticales para conjugarlos al pasado simple. Por ejemplo, ahorita en internet podemos encontrar una gran cantidad de listas de verbos irregulares en inglés. Regularmente los verbos irregulares tenemos que memorizarlos. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos verbos, vuelvo a repetir, no siguen las reglas gramaticales. Un verbo que sigue la regla gramatical, bueno, ahí solamente tenemos que aprendernos la regla y dependiendo de su escritura, vamos a poder transformar ese verbo que está escrito en infinitivo a pasado simple. Y los verbos irregulares no es así. Repito, los verbos irregulares cambia totalmente la escritura de su forma infinitiva a su pasado simple. Aquí en el van a encontrar el link de esta página donde yo me di la tarea de buscar la lista de verbos irregulares o una de las tantas listas que pueden existir de verbos irregulares. Por ejemplo, aquí es el primer verbo, arise, que significa surgir. Esta es su forma infinitiva, aquí no lo dice, infinitivo. De esta forma se escribe en su manera infinitiva, arise, significa, repito nuevamente, surgir. ¿Cómo se escribe en el pasado simple? Arose. Esto no sigue ninguna regla gramatical, cambia totalmente su forma de escribirse. Aunque nada más cambia la pura I por la O, pero esto es una forma diferente de escribirse, es decir, no va a llevar la terminación ed o d al final, que es la típica forma de escribirlo en el pasado simple. Y así podemos encontrar aquí una gran cantidad de palabras escritas en inglés, por ejemplo, buy, que es comprar, en inglés se escribe buy, y en pasado simple es bought. Vean, esta sí totalmente cambia su escritura del infinitivo al pasado simple. Y entonces comentaba que aquí tenemos una gran cantidad de palabras, de verbos en inglés que son irregulares. Continuando con nuestro tema central, que en este momento no son los verbos irregulares, pero era importante dejar claro qué es un verbo regular y qué es un verbo irregular. Vamos a centrarnos entonces en nuestro tema del día de hoy, que son los verbos regulares en el pasado simple. Para nosotros poder escribir de manera correcta la conjugación de estos verbos en el pasado simple, debemos de analizar la escritura de estos verbos y sobre todo las últimas letras de estos verbos para poder transformarlos de la manera correcta de su forma infinitiva a su pasado simple. Y por lo tanto vamos a mencionar las reglas gramaticales para poder hacer esto de la manera correcta. La primera regla es la siguiente, y las tenemos, vuelvo a repetir, en nuestra página 77 de nuestro libro de inglés 2. Cuando la palabra termina en cuando el verbo termina en ¿qué va a pasar con el verbo a la hora de pasarlo o de transformarlo en su pasado simple? Únicamente se le va a agregar la D. Recuerden que la peculiaridad del pasado simple es que estas palabras, estos verbos, terminan en ED.
Entonces, vuelvo a repetir, la primera regla, cuando la palabra termina en E, simplemente se le va a agregar la D al final para que esto sea en pasado simple. Aquí lo tenemos. Life termina en E. Esto es su forma en infinitivo, la primera. Vivir. Y para transformarlo al pasado, se le va a agregar simplemente la D. Ahí lo estamos viendo en color rojo. Start. Story. También termina en E. Y las palabras o los verbos que terminan en E, vuelvo a repetir, es la primera regla, simplemente se le agrega la letra D. Segunda regla, cuando las palabras terminan en vocal e Y, ¿qué va a pasar? Se le agrega la letra E y la letra D al final. Así como lo estamos viendo aquí en nuestro ejemplo, en el segundo ejemplo. Stay termina en A e Y, que es su forma en infinitivo. Y para pasarlo al pasado simple, entonces se le va a agregar, como termina en vocal y en Y, se le va a agregar la A y la D al final. La E y la D al final. Play. Play también termina en vocal y en Y. Y cuando esto ocurre, estamos hablando de la segunda regla gramatical, se le va a agregar la E y la D. Tercera regla, cuando la palabra o el verbo termina en una consonante y en una Y, consonante e Y, entonces, ¿qué sucede aquí? La Y va a cambiar por una I latina y le vamos a poner la terminación ED, la E y la D. Por ejemplo, como aquí lo estamos viendo, trae termina en R e Y cuando esto ocurre es vocal, perdón, es consonante e Y, vamos a cambiar la Y por la I latina y la terminación ED para pasarlo en su forma del pasado simple. El segundo ejemplo también termina en consonante e Y, carry. Cuando esto ocurre, consonante e Y, la Y va a cambiar por I, como lo estamos viendo aquí en la parte roja, y vamos a ponerle la terminación ED. Cuarta regla gramatical. Cuando la palabra o el verbo termina en una vocal y en una consonante, vocal consonante, hay que aprendernos estos términos o estas reglas sencillas. Vocal consonante, cuando la palabra termina entonces en vocal y una consonante, ¿qué sucede? Se va a duplicar la última consonante, es decir, la última letra, y se le agrega la terminación ed, como el ejemplo que estamos viendo aquí. Not termina en o y d, es una vocal consonante. Cuando sucede esto, se va a duplicar la última letra. ¿Cuál es la última letra? La D. Entonces, ponemos otra D y ponemos la terminación característica del pasado simple, que es la ED, la E y la D. Rip también termina en vocal consonante. Cuando esto sucede, se duplica la última letra
La última letra de este verbo es la P. Entonces ponemos otra P y ponemos el característico del pasado simple, que es la terminación ed. Y la última regla es similar a la anterior, si nos damos cuenta. Son palabras que no son de una sola sílaba, es decir, más de dos sílabas, pero que su terminación es en vocal consonante. ¿Qué sucede con esto también? Se duplica la última consonante y se le agrega la terminación ed. Entonces, estas son las reglas gramaticales para escribir de manera correcta los verbos regulares de su forma infinitiva al pasado simple. Hay que aprendérnoslas porque recuerden que debemos de realizar la escritura correcta de los verbos regulares para pasados a su pasado simple.